Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas. Nos quedamos en el número 186, persecución. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, dijo el Señor a sus discípulos, y agregó, los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En otras palabras, Jesús advirtió a los suyos que el anuncio de la buena nueva traería persecución. Lo mencionaba ya en el acápite anterior. Mateo escribe después del llamado a los discípulos el Sermón del Monte, ilustrando al menos en las últimas dos bienaventuranzas la persecución a la que son sometidos los que trabajan por el reino. La advertencia se amplía después del relato del envío a los 12. Los envía como ovejas en medio de lobos. Recomienda que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Advierte que serán entregados a tribunales, haciéndolos comparecer ante gobernadores y reyes por su causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Su propia familia podría entregarlos a los tribunales. Serán odiados a causa de su nombre. Sin embargo, tanto sufrimiento no acabará en muerte. Por ello sentencia, quien resista hasta el final se salvará. En la persecución, al comparecer en los tribunales, no estarán solos. El Espíritu del Padre hablará por ellos. Entonces el temor no debe invadir los corazones de los perseguidos. La causa de la buena noticia, comenta Shekel, no es una causa perdida, aunque a veces lo parezca. No es un proyecto humano, sino de Dios, quien dará la fortaleza y confianza a los que se comprometen con ella. Jesús, el mártir de los mártires, no estuvo solo. Dios cuidó de él hasta el último momento, y su resurrección es la máxima muestra de esto. Intervención y cuidado paterno que dejó en evidencia que la muerte no tiene la última palabra. Resucitó dejando vencidos al pecado y a la muerte. La comunidad apostólica tras su resurrección dio igual testimonio que Jesús por el reino, soportando todo tipo de sufrimientos hasta el martirio. Y es importante recalcar, el martirio nunca detuvo la misión, ni la ha detenido en estos 21 siglos que la Iglesia tiene de caminar por el mundo. Al contrario, el martirio es semilla de conversión. El Espíritu, el enviado del Padre y don del Hijo. El Espíritu Santo enviado por el Padre es Jesús quien da razón a sus discípulos. Será por su intercesión que el Padre envía al Espíritu, para que los acompañe siempre y no queden en la orfandad tras su partida. Este defensor, Paráclito o Espíritu Santo, nombres asignados en este Evangelio enviado al Padre, donde del Hijo para su comunidad trae varias tareas que ejecutar. Enseñar y recordar a la comunidad todo lo que el Hijo les ha dicho, dar testimonio de Jesús y animar a la comunidad a dar testimonio también, convencer al mundo de un pecado, de una justicia y de una sentencia. El pecado, que no han creído en mí, dice el Señor. La justicia, que yo voy al Padre y no me verán más. La sentencia, que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y guiar a la comunidad a la verdad plena. Tareas del Espíritu Santo en consonancia con el Hijo, que ponen el acento en la comunitariedad que los discípulos deben vivir y a quienes recordará las enseñanzas de Jesús, animándolos a dar testimonio de él hasta sus últimas consecuencias. Los expulsarán de la sinagoga, incluso más. Llegará un tiempo en que los mate pensará que está dando culto a Dios. En San Juan, la misión de esta primera comunidad, como el resto de los evangelios, no está exenta de la cruz, del sufrimiento y la persecución. El mensaje de esperanza no puede faltar. El Espíritu será su fortaleza, su compañía. La venida del Espíritu Santo ocurre tras la resurrección de Jesús, momento a partir del cual el Paráclito se convierte en el gran protagonista de la misión. En el Evangelio, según San Juan, Jesucristo aparece en medio de los suyos y envía a la comunidad diciendo, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. E inmediatamente, soplando sobre ellos, les entregó al Espíritu Santo con el don de perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Don que la Iglesia ha resguardado con mucho cuidado y que es parte de la buena nueva anunciada a los pueblos.
El pecado no tiene la última palabra. El arrepentimiento y la confesión de los pecados son la puerta de la salvación, permitiendo al ser humano encontrarse con su Padre gracias a la acción del Hijo. En el Evangelio, según San Lucas, es tal vez donde más explícitamente está la irrupción del Espíritu Santo ligado al nacimiento de la Iglesia, irrupción que tiene lugar solo después de que la comunidad apostólica ha sido completada con la elección de Matías, en sustitución del traidor y fallecido Judas Iscariote. Confirmando en su cargo, tiene, confirmado en su cargo, tiene lugar Pentecostés. Su irrupción es verdaderamente novedosa, demoledora de antiguos arquetipos judaicos y constructora de una nueva forma de ser y hacer comunidad. El don de la glosolalia es el signo que rompe el exclusivismo de la elección divina del pueblo judío, rompe los límites geográficos y lingüísticos, y en fin, rompe toda barrera inhibidora de los apóstoles para ponerse en salida y formar la comunidad universal de los hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas de Cristo. La fuerza neumatológica es tal que la predicación, el dar testimonio de Jesús, comienza casi de inmediato, dando paso a la conformación de las primeras comunidades de nuestra iglesia. Lucas escribe que Pedro, tomando la palabra junto a los 11, habla de Jesús, su vida, pasión y muerte. Llama al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Nace la iglesia, un nuevo tipo de comunidad. Se reunían para oír la enseñanza de los apóstoles, vendían sus bienes y posesiones para repartirlo entre los pobres, acudían al templo a orar, se reunían en sus casas a celebrar la Eucaristía, alababan a Dios y eran estimados por todos. Nuevamente Pedro, por fuerza e iniciativa divina, antes que el resto de los apóstoles, ha lanzado a las redes al mar, iniciando la pesca de hombres. Ahora es él quien dirige la barca, y el resto de apóstoles, con igual fuerza, lanzan las redes desde sus propias barcas, navegando cada vez hacia tierras más lejanas y profundas. La historia ha guardado celosamente parte de su trabajo misionero por el reino. Santiago el Mayor, según los Hechos de los Apóstoles, realizó su ministerio en Jerusalén. Santiago el Menor, llamado también el hermano del Señor, estuvo a cargo de la comunidad de Jerusalén. Escribió la primera de las cartas, llamadas cartas católicas. Pedro predicó en Jerusalén y en sus últimos años misionó en Roma. Según Eusebio, Pedro predicó en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, Capadocia y Asia. Mateo evangelizó en Palestina, Arabia, Persia y Etiopía. Matías misionó en Judea y Etiopía. Judas Tadeo predicó en Mesopotamia y Arabia. Escribió la carta de Judas. Tomás misionó entre los partos, etíopes y al norte de la India. Bartolomé, junto a Felipe, evangelizó en Bitinia. Más tarde misionó en Armenia, al sur de Arabia y Etiopía. Simón el Celote evangelizó en Persia y Mesopotamia. Felipe misionó un tiempo junto a Juan en Éfeso. Más tarde evangelizó en Asia Menor. Andrés evangelizó en Capadocia, Bitinia, el sur de Rusia. Se cree que también misionó en Escitia y Acaya. Juan misionó en Asia, donde se estableció. Y Pablo, el último de los apóstoles, misionó desde Jerusalén hasta el Ilírico y finalmente en Roma. Su vida entera fue una vida en misión, vida itinerante yendo de allá para acá, de acá para allá. En cuanto se les observa lanzando redes en tierras extrañas, se les ve en Jerusalén, centro de actividades, de reuniones para informar sobre el avance del Evangelio, lugar de toma de decisiones y diseño de nuevas misiones, pero también lugar de encuentro íntimo con el Señor en jornadas de oración individual y comunitaria, lugar que tras la destrucción de Jerusalén a manos de Tito Flavio, se trasladó a Roma, lugar desde el cual las naves dispuestas a la pesca de hombres han partido a distintas naciones y han recibido la fuerza del vicario de Cristo, que uno tras otro se ha ido sucediendo a lo largo de estos 21 siglos, y a semejanza de su maestro, y de acuerdo que junto a él, y de acuerdo con lo que junto a él aprendieron, toparon en sus caminos con la cruz. En esta ocasión no huyeron y cada uno desde el lugar donde Dios lo llamó, dio testimonio del Señor y su reino. La historia nos cuenta el martirio de cada uno. Santiago el Mayor, según los Hechos de los Apóstoles, murió degollado. Santiago el Menor fue precipitado del pináculo del templo, aún vivo fue lapidado y finalmente un batanero, presente entre los espectadores, asestó con un mazo el golpe mortal en su cabeza. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo.
como él mismo había pedido padecer. Mateo murió clavado al suelo y quemado vivo. Matías sufrió martirio siendo decapitado en Judea con un hacha. Otra tradición asevera que murió apedreado. Judas Tadeo murió mártir en Edesa, según parece a flechazos y a golpes de masa. Tomás, martirizado en Calamina, padeciendo muerte por lanzadas. Bartolomé fue desollado vivo en Albanópolis de Armenia. Simón el Celote, una tradición afirma que murió crucificado y otra que murió cerrado. Felipe sufrió martirio en Hierápolis de Frigia, donde fue crucificado y apedreado. Andrés murió en cruz en forma de aspa, en Patras, Grecia. Juan no sufrió el martirio, y Pablo, el último de los apóstoles, sufrió martirio en Roma, cortándole espada el cuello. La promesa de Jesús está cumplida. El Paráclito enviado del Padre, donde el Hijo había llegado y no se iría jamás. A los 12 les dio la fortaleza para predicar y en su momento alentó en ellos el valor para morir martirizados de las formas más crueles que el pensamiento mundano puede idear. A su paso dejaron muchas comunidades llenas del Espíritu Santo y desde aquella fecha, por 21 siglos, ha acompañado a su iglesia, haciendo vida el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Lo ha hecho la iglesia creyendo en la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Comunidades enviadas. Las comunidades cristianas, como lo relata San Lucas, fueron tomando fuerza y su organización se fue consolidando. Ese era el caso de la iglesia de Antioquía. Entre los miembros de esa iglesia había doctores y profetas, a través de los cuales el Espíritu indicó a la comunidad una misión reservada a Bernabé y a Saulo. Respondiendo a la misión divina, enviaron a la misión a estos dos hombres, comenzando entonces con fuerte ímpetu la irrupción del Espíritu Santo en tierra de paganos. Si antes de esta experiencia neumatológica algunos cuantos paganos se habían convertido por la acción tímida de algunos misioneros, ahora la fuerza es extraordinaria, al grado de llamar a Pablo el apóstol de los gentiles. Misión paulina confirmada más tarde por Pedro, Santiago y Juan, según consta en su propio testimonio. Escribe el apóstol: reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos, porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía a mí en el mío con los paganos. Entonces Santiago, Cefas y Juan, considerados los pilares, reconocieron el don que se me había hecho. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos ocupáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solo pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que siempre he tratado de cumplir. Gálatas 2, del 7 al 10. Las misiones no acabaron con Pablo. La evangelización en tierras de gentilidad ha continuado a lo largo de estos 21 siglos, a veces con menor, a veces con mayor intensidad, pero el fuego misionero nunca se ha extinguido. Nos quedamos hasta aquí, queridos hermanos. Es impresionante contemplar cómo la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, ha continuado a lo largo de los siglos a evangelizar, y los testimonios de los apóstoles deberían interpelarnos. Ellos, escogidos por el Señor, peregrinaron por el mundo conocido y fueron y anunciaron la palabra, dieron su vida en testimonio del Señor. Y nosotros, ¿cómo estamos buscando esparcir esta semilla de la buena nueva del Evangelio? Estoy transmitiendo, estoy anunciando, estoy predicando, porque recuerda, hermano y hermana, tú y yo somos el cuerpo de Cristo en la historia, hoy por hoy. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?